El día después de los anuncios vale la pena seguir analizando algunas de las medidas económicas que se entiende tienen que ver con la necesidad del gobierno de salir de una emergencia. Exactamente, un momento realmente difícil. Para algunos hay medidas que estaban anunciadas, pronosticadas, o se podía saber, y otras son medidas de emergencia, ¿no? Y traemos un especialista para hablar del tema. Exactamente, Germán Rolandi con nosotros, economista. Vamos a ver si podemos charlar con él y si él nos puede mirar la tarea que tenés, explicarnos qué está pasando, Walter. ¿Qué tal? Germán, perdón. ¿Qué está pasando? Mira, en principio, claramente ya los últimos meses se venía viendo que había una corrida contra el peso. ¿Por qué? Porque había una falta de confianza en la capacidad del gobierno de enfrentar los pagos de deuda, básicamente. El gobierno en los últimos 2 años, 2016 y 2017, se endeudó como no nos habíamos endeudado nunca en la historia, rápidamente. Más allá de que los niveles de deuda no eran elevados, sí fue un volumen grande de colocación de deuda para financiar el déficit fiscal. Empezaron las dudas, las medidas de ajuste que pedían los acreedores no se fueron dando en el tiempo que ellos pretendían y entonces empezó a haber una corrida. La gente se empezó a desprender de las tenencias de bonos argentinos y comprando dólares para salir del país. Y eso fue un poco una crisis de confianza. Y el gobierno por eso estableció medidas de emergencia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia. No hay problemas en términos generales de largo plazo, pero sí en el corto plazo podemos estar enfrentando dificultades de financiamiento. O sea, ¿esto es político, tal como lo planteó el presidente Macri? Sí, claramente es político. Hoy por hoy lo que se necesita es confianza. Los mercados necesitan saber que el presidente tiene el timón y que va a hacer las maniobras necesarias para salir de esta crisis sin demasiadas turbulencias. Pero claramente es una cuestión política, lo que se necesitan son definiciones. Y la parte económica en sí, los analistas todos coinciden en que un dólar a 40 no era un dólar que se podía observar hace un par de meses atrás. No, porque aparte estaba a 20 y pico, 22, 23. ¿no? Nadie lo había anticipado, por lo tanto no es una crisis económica, es una crisis de confianza. Y después del mensaje de ayer, era feriado cambiario en Estados Unidos, ¿no? Aún así subió un poquito el dólar. ¿Qué se puede esperar hoy? Y hoy va a ser la gran novedad de ver cómo abren los mercados internacionales y cómo tomaron estas medidas. En términos generales, a nivel local, aparentemente no la tomaron del todo bien, porque el dólar siguió subiendo levemente. Lo que sí todavía no quedó claro, más allá del ajuste fiscal que claramente planteó el gobierno nacional, es si las metas de financiamiento se cumplen o no se cumplen. Si la plata que nos presta el fondo y que nos va a anticipar durante 2019, ¿alcanza o no alcanza para cubrir todos los pagos de deuda que están comprometidos para el año que viene? Esa es la gran duda de los mercados. Hasta que no haya números más finos, probablemente siga un poco esta semana la turbulencia. Aparecen retenciones nuevas a las exportaciones, fijas y en pesos además. ¿Eso cómo puede colaborar o no con ese objetivo del gobierno? Y el gobierno claramente lo que planteó es básicamente el mismo ajuste que había planteado hace un par de meses atrás, llevando el déficit a 1,3. ¿Eso en qué se basaba? Claramente lo repitió varias veces el presidente, no iba a sacrificar las rebajas impositivas, pero sí iba a ajustar el gasto. Eso se mantiene. Ahora lo que fue es un paso para atrás y dijo, bueno, en esta situación de emergencia todos tienen que colaborar e impuso retenciones a todos los sectores exportadores, con lo cual compensa el otro 1,3% que faltaba para llegar al déficit cero. O sea, es 1,2% de gasto, de ajuste, y 1,3% de ingresos nuevos por retenciones, básicamente. Sí, él habló de esfuerzo compartido, tanto de reducción de gasto como de generación de nuevos ingresos, que vendría a ser por lo de las retenciones. Ahora lo que te marcaba, Gisela, ¿no? Esto de que sean fijas y en pesos. Yo ayer escuchaba varias críticas respecto de lo que puede pasar, digo, porque es lo que viene pasando, que suba el dólar y vos tenés una retención fija en pesos. Sí, claramente. Puede bajar también y se pueden ver más afectados estos sectores, pero uno entiende que es más fácil que ocurra lo contrario, ¿no? Sí, el riesgo es que el dólar siga subiendo y que la retención se vaya licuando a medida que el dólar va subiendo. Lo que se fijó el gobierno por eso digo, más que en un proceso de ajuste y evitar el traslado a los precios locales de una devaluación, que sería lo que se impulsó, por ejemplo, en el 2001, cuando el dólar se fue a 3 pesos, ¿sí? Entonces el gobierno impuso retenciones para que esos 3 pesos no se trasladen totalmente a los precios internos.
Bueno, hoy por hoy ese no fue el objetivo fue generar ingresos para cubrir el déficit. Y con 4 pesos por retención... Les alcanza según la cuenta que sacaron, digamos. Más o menos le alcanzaría. Ahora, ¿eso no se traslada a los precios de combustible, a los precios en el supermercado? Hoy 8% YPF hoy. Claro, o sea, ¿no reaccionó el mercado como se esperaba o es lo que tiene que pasar para que se reacomode el mercado? Y de a poco se va a ir reacomodando. Las retenciones lo que harían sería frenar un poco el traslado de precios. Lo que pasa es que el salto que se pegó en el corto plazo fue bastante y las naftas no se habían ajustado completamente ya con la devaluación de junio. Entonces, probablemente los ajustes de precios continúen en los próximos meses. Por eso ya habían de un piso de 30 que se negociaba con el fondo de 30 a 32, ya estamos en un 42 que aceptó el gobierno, que vamos a llegar a esos guarismos sobre finales de año. Se criticó mucho y se dijo que no se le hablaba a la gente, que se le hablaba a los mercados cuando se hacían estos anuncios. Ayer se quiso remarcar que se le estaba hablando a la gente. Sin embargo, digo, ¿qué puede esperar la gente de la economía en los próximos meses? Porque todos los números de los que se habla son números negativos, números que van a hacer que la gente pierda poder adquisitivo, ¿no? Sí, no, claramente es una situación de emergencia y este año claramente es malo. Va a ser malo y va a terminar con números claramente negativos en términos de crecimiento, números altamente positivos en inflación, vamos a estar por encima del 40 probablemente, y la caída del poder adquisitivo va a ser relativamente importante, lo cual va a frenar el consumo y va a potenciar la caída del producto. La expectativa es que se produzcan todos estos ajustes en los últimos meses que restan del año y que 2019 empiece con una cosecha de trigo, maíz y siga con la cosecha gruesa, que sea elevada, que sea positiva y que permita de a poco ir saliendo o generando un poco de movimiento y crecimiento en el país, porque este año ya claramente está perdido. Las expectativas están puestas que en el 2019... Pero ¿y cómo llegamos a fin de año? Porque todo lindo, no, digo, y aparte la economía toda apuntando a una cosecha, digo, claro. A ver, y el resto del... Bueno, ese es el gran problema. El problema es que hoy por hoy el traccionador principal está dado en el sector externo. Si bien se le impusieron retenciones, la ventaja de competitividad que se ganó con la devaluación hace que les convenga a todas las empresas exportar. Pero ese proceso es lento, no es un proceso que diga, bueno, le dejo de vender al mercadito de la esquina y ahora le voy a vender al mercadito uruguayo, brasileño. No, implica un proceso de generación y apertura de mercado que se va a dar de acá a probablemente mediados de 2019 recién. ¿Y cómo se sostiene el consumo en este escenario donde ya había recesión, donde ya el sector comercial e industrial está afectado por esa recesión y donde el poder adquisitivo se va a perder efectivamente, ¿no? Lo que se va a plantear es ver si las cláusulas gatillos permiten ir acompañando un poco la inflación, probablemente no la lleven al nivel que uno espera porque no va a haber, estimo, un aumento del 42% de los salarios, pero probablemente recorten bastante esa diferencia, y las ayudas sociales que planteó el gobierno de aumentar la asignación por hijo o darle un bono extra, jubilados, o sea, medidas de contención social que permitan que la situación social y de pobreza no se desborde y que las medidas, a medida que la economía se vaya estabilizando, que el dólar se tranquilice y que las empresas nuevamente empiecen un proceso productivo, los aumentos salariales vayan tratando de no atrasarse respecto a la inflación. Sí, parece a primeras luces, por lo menos de primera movida, insuficiente por lo menos lo que se está brindando de ayuda, ¿no? Para contener lo que se ha generado hasta ahora, ¿no? No estamos hablando de lo que vendrá, sino de lo que ha pasado hasta ahora. Por eso, hasta ahora sí, hasta ahora es insuficiente y el miedo total es ¿qué pasa si los mercados no aceptan el plan este? Germán, vos sabés que ayer yo leía, porque se van a pagar 4 pesos por cada dólar exportado, estamos hablando de oleaginosas, de cereales, y 3 pesos por cada dólar exportado para el resto de las exportaciones. Esto, por ejemplo, involucra a una empresa de software, que exporta software. Sí. Y yo ayer leía muchos comentarios, tengo muchos contactos de ese sector que se quejaban de esto, ¿no? De cada dólar que exporten le van a sacar 3 pesos de retenciones a un tipo que lo que está vendiendo es su trabajo, digamos, ¿no? Está escribiendo código y lo está mandando fuera. Digo, esto, ¿a vos qué te parece respecto de los otros sectores, estos 3 pesos?
A ver, la idea de imponer retenciones, como te dije, fue justamente trasladar gran parte de la carga del ajuste sobre los sectores que hoy pueden soportarlo. Y te digo hoy, te digo Pero ya. pero el campo es uno de los que quizás lo puede soportar, pero no todos los que exportan a lo mejor están en las mismas Pero el condiciones. dólar está a 40 ¿no? pesos, ¿eh? Por cada dólar, por cada 40 pesos, le sacan 3. O sea, sí, a par extra, digamos, porque Está ya bien. estás pagando impuestos, digo, ¿no? Es sí, que... pero el tema es, a principio de año vos tenías un dólar de 20 y pico, Claro. hoy tendrías con retenciones un dólar de 35, 36 pesos, lo cual te permitiría un colchón de competitividad elevado. Eso es lo que se trata de capturar. Incluso, como decíamos hace un rato, si el dólar se sigue depreciando, la retención se sigue licuando, con lo cual vos podrías Sí, seguir sí, ganando es más más con esa baja. competitividad. Sí, no es, por eso te digo, no es lo ideal. La retención es un impuesto malo, que en el largo plazo se empiezan a notar mucho más la problemática que genera. Si no, ve hacia el campo, que es un mercado que está claramente dolarizado, pero con las retenciones, después de 10 años de retenciones que no se fueron modificando, la rentabilidad de la cosecha cada vez fue menor. Entonces es un impuesto malo, pero en esta situación de emergencia lo único que se puede lograr es la colaboración de todos los sectores. ¿Y, Por lo menos tienen fecha de vencimiento. ¿Y cuál es el precio al que llegaría el dólar? ¿Se puede estimar hoy en este escenario? Nadie tiene idea de cuánto vale el dólar porque justamente todos los analistas, ninguno tenía en su cabeza un número de 40 pesos. ¿Sí? Porque nadie preveía una fuga total de Argentina, porque no están dadas los indicadores como para temer que Argentina no pueda hacer pago. O sea, lo que están temiendo es que haya otro default. No se ven señales de que pueda llegar a ocurrir eso. Pero la confianza es algo que va y viene. Totalmente, sobre todos los incluso mercados. hoy si vas a comprar algunos insumos no te dan No hay precio, precio, no hoy te no lo hay venden, no hay listas, No. hay stock, o en realidad lo que tiene la gente o el comerciante o el industrial es guardarse el stock a la espera de ver qué pasa. Ese es el nivel de desconfianza que hay. Exactamente, ya se ha visto en otras devaluaciones en los últimos años que cuando el dólar pega saltos demasiado rápido, nadie sabe cuál va a ser el precio final, entonces básicamente no hay precio sobre todo lo que tenga que ver con insumos de exportación o importación. Nicolás Dujovne está en Washington en este momento, está negociando con el FMI. ¿Qué se puede esperar de lo que surja de este acuerdo, ¿no? Le fueron a presentar las medidas tomadas, ¿no? Y yo estimo que el Fondo Monetario, por el compromiso que hizo con Argentina, ya estamos los dos en una relación de la cual ya no podemos romper. O salimos... Sí. O sea, nos le va- hundimos. nos Están va los mal- dos en el mismo barco, Estamos ¿no? los dos en el mismo barco. Nos va mal a nosotros, le va mal a ellos. Exactamente, porque por el nivel de compromiso que tuvo en el sentido de otorgarnos 50.000 millones, un paquete que no se entregó en la historia del Fondo Monetario, aceptar todo lo que nosotros le propusimos hace 2 meses y claramente hoy no tiene mucho margen el fondo para decir no acepto. De hecho, nosotros también profundizamos el ajuste, lo cual no es nada menor. Por lo tanto, el fondo no tiene muchos argumentos como para decir no. Podrá pedir algún ajuste más, algún ajuste menos, alguna medida más, alguna medida menos, pero en términos generales es probable que acepte las condiciones y anticipe a 2019 los fondos de 2020. Bueno, veremos qué sucede. 2019 en este contexto, digamos, ¿cómo puede llegar a venir? Y 2019... Digo, si no pasa más nada. Claro, si se estabiliza el quedamos dólar, Si no así, pasa más sí. nada, este año ya va a perdido. caer la economía, va a haber recesión. ¿El año que viene podría haber crecimiento o Sí, lo que se espera es, si las medidas funcionan en el sentido de brindar confianza a los mercados, el dólar se estabiliza, la idea es que esta ganancia de competitividad impulsa a las empresas ya a empezar a exportar y el nivel de actividad lentamente se iría estabilizando hacia abajo y el 2019 empezaría a crecer. Sí, se espera que 2019 sea un mejor año por lo menos en términos de crecimiento. En términos de inflación, habría que ver bien cómo cerramos este año y las medidas que impulse el Banco Central para el año que viene, para ver si se controla un poco lo que es el traslado de precios. Si no, vamos a estar siempre en la historia argentina, devaluación, aumentan los precios, devaluación, aumentan los precios y siempre estamos en la misma situación. Si logramos romper ese nexo, si logramos hacer un manejo de política monetaria que permita el 2019 bajar la inflación, probablemente estemos en un 2019 por lo menos con las bases más firmes y pensando más en un crecimiento. Bueno, veremos. Vamos a ver qué Por pasa. ahora hay muchas preguntas. No son buenas noticias. Más Muchas incertidumbres preguntas que abiertas, ¿no? certezas. Totalmente. Exactamente. Bueno, muchísimas Germán, gracias, gracias, No, por favor, gracias a ustedes por haber invitarme. venido. Bueno, la misma